Aprende a invertir con Banco Big. Aprender a invertir, aprendiendo a invertir con Banco Big y con Sara Carbonell. Sara, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Susana. Que es directora general de Banco Big. Esta semana, no sé qué ha pasado, no sé. Bueno, ¿te puedes creer que he soñado esta noche con el Banco Central Europeo? Sí, me lo puedo creer, porque yo a veces sueño cosas de estas también, digo, que me lo creo. Esto me supera. Eso ya es de formación profesional y estamos todo el día hablando de lo mismo, y es que me ha pasado alguna vez también. Tengo un problema. Bueno, porque estás todo el día metida y todo el día hablando y el cerebro... Pero vamos, que a mí me ha pasado también, con cosas de mercados y tal, y soñar con ello. O sea, que me lo creo. Ahora, uno lee toda la prensa y todos los titulares. Sí. Entonces, el Banco Central Europeo ha cumplido. El Banco Central Europeo ha bajado tipos de interés. ¿Esto qué significa? Bueno, pues significa que ya todo el mundo seguro que lo sabe, pero por hacer un poco la formación desde lo más básico para quien nos está escuchando, que el precio del dinero cuesta un poquito menos. Es verdad que es importante decir dentro de ese que significa que estaba súper descontado. Entonces, muchos oyentes que estarán diciendo ¿esto significa que baja mi hipoteca ya el mes que viene? Probablemente no, porque el Euribor ya venía descontando esto hace tiempo. Sí que ha habido bajadas previas en las hipotecas a tipo variable. La bajada es bastante limitadita. Estamos hablando a lo mejor de una hipoteca pues de 150.000 euros. Vamos a poner a 25 años, pues estaríamos hablando de unos 15 euros mensuales. Sí que es verdad que si el Banco Central Europeo, esto es lo importante, sigue cumpliendo el guión que el mercado espera, es decir, volviese a hacer bajadas seguidas, por ejemplo, ahora en la siguiente reunión, etcétera, ahí sí que empezaríamos a ver quizá más impacto, ¿no? en las hipotecas. ¿Qué pasa? Que el discurso de ayer fue bastante conservador. Es importantísimo el dato de nóminas no agrícolas de hoy en Estados Unidos para ver cómo está la fortaleza de la economía americana. Es importante ir viendo también la economía europea, porque puede ser que ahora ya el Banco Central Europeo no haga otra bajada hasta septiembre. Entonces el guión ya no es el mismo que pensábamos si nos hubiesen preguntado en enero, y el impacto ya no es el mismo. Claro, el impacto lo tenemos que ver desde distintos puntos de vista, ¿no? Si uno es ahorrador, si uno es inversor, exacto, si uno tiene un depósito o si uno tiene una cuota hipotecaria, ¿no? Eso es. De hecho, para los ahorradores es muy probable que comenzasen o que veamos bajadas de tipos en los depósitos. Los bancos ya estaban adelantados a esta bajada, que como digo ya está descontada, con lo cual es verdad que en hipotecas nuevas ya estaban empezando a prestar más bajo. Para un inversor, por ejemplo, de renta variable, muchas empresas sí se ven beneficiadas por esta bajada de tipos, pues porque los costes de financiación van a bajar. Siempre suele ser, nunca digo al 100% porque cada empresa es un mundo, pero bueno, la correlación entre las bajadas de tipos y la renta variable es positiva. Esa correlación es positiva, es decir, anima al mercado de renta variable. Es verdad que ayer vimos poquitos movimientos. Bueno, en el IBEX sí que vimos volver a esos máximos de 2015, pero bueno, vimos poquitos movimientos, por ejemplo, en la renta variable americana, por lo que decimos, porque ya estaba descontado. Pero efectivamente, como bien dices tú, el impacto es distinto según qué activo hablemos. Claro, y luego dentro de los activos el impacto es distinto en una empresa que esté muy, muy endeudada. Exacto. A una empresa como el banco, que le interesa tener los tipos de interés un poquito más altos, ¿no? Exacto, para poder para que su margen, prestar eso para los márgenes. Eso, si hablamos de una empresa, por ejemplo, como Inditex, que es un modelo bastante diferente a la mayoría de empresas, donde prácticamente no hay deuda y donde tiene un flujo de caja muy alto, pues en realidad el impacto no es el mismo que si hablamos de compañías de infraestructuras donde tienen una deuda muy elevada, etcétera. Con lo cual, efectivamente, el impacto es diferente según el activo que hablemos, según el tipo de inversor o ahorrador, es decir, o de persona que nos esté escuchando, pero yo creo que lo que se tiene que quedar el oyente es con que el guión se ha cumplido, y yo no lo tenía tan claro, lo tengo que reconocer. Y decía, pues tenías tus dudas. Hicimos ahí una porra en la oficina y yo digo, pues a lo mejor esperan un poquito más, pero bueno, el 90% de la gente... Pero tú es porque eres contraria. Yo sí, por llevar un poco la contraria. Porque y por provocar. Por provocar un poco, pero es verdad que luego, insisto, el discurso es conservador, en esto es verdad que no acerté y efectivamente cumplió el guión.
Pero yo sí que no tengo tan claro que vaya a continuar. No hemos visto casi movimientos en el euro, por ejemplo. Ya. Claro, porque es importante también cómo afecta no solo a la bolsa, ni también a la renta fija y también al cambio euro-dólar, ¿no? Claro, si un tipo de interés está más alto en una economía o en otra, lo normal es que la economía donde ha bajado tipos, en este caso sería el euro, pues se deprecie, y la que los tiene más altos se aprecie, porque lógicamente cuesta más, te remuneran más, ¿no? Por contarlo de una manera muy, muy básica. Y sin embargo, ayer casi no vimos movimiento, ni mucha volatilidad en el cruce, con lo cual, lo que digo, no estaba muy descontado. Entonces, para mí lo importante ahora es ver los siguientes pasos y ver qué pasa. Es verdad que además al Banco Central Europeo le tocó un buen momento. No digo que lo haya hecho por esto, pero es verdad que estábamos viendo las caídas del precio del petróleo, que creo que lo comentamos la semana pasada, si no me equivoco, y en ese sentido, como sí que impactan la inflación, pues este tipo de datos de precios de materias primas, etcétera, acompañaban en este momento para hacer este movimiento. Pero si hubiese sido lo contrario y hubiésemos visto un conflicto geopolítico muy potente con precios del crudo disparados, yo creo que la decisión hubiese estado más reñida. Luego hay que ver también cómo afectan las bajadas de tipos de interés a los bancos centrales. El objetivo es controlar la inflación, porque su mandato es la inflación y que esté por debajo del 2%, pero tienen que tener cuidado de no dañar el crecimiento. Exacto. Y entonces ahí tienen que intentar sorber y soplar al mismo tiempo. Ahí está, por eso yo comentaba que es muy importante ver cómo está la economía europea para intentar predecir predecir qué puede seguir haciendo. En ese sentido, por eso hablaba, en el caso de Estados Unidos, el dato que vamos a ver hoy de empleo de nóminas no agrícolas es muy importante, porque si de verdad es lo que se está esperando, es decir, superior a unas cifras bastante altas, lo que va a implicar, lo que nos va a decir que hay fortaleza, eso aleja más esa bajada de tipos en Estados Unidos, porque cuando hay fortaleza en el mercado laboral, la gente consume más, con lo cual la demanda aumenta, con lo cual los precios aumentan, con lo cual la inflación aumenta. Entonces, bajar tipos no sería el momento. Por eso, como bien dices, es muy importante crecimiento e inflación. La semana que viene tenemos reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos y aquí el calendario es distinto, ¿no? Completamente distinto. Yo creo que lo importante es escuchar las palabras que dicen, ¿no? Al final, en estas reuniones hay muchas veces que lo que es la decisión, pues como en el caso de ayer, está descontadísima, el mercado ya sabe lo que va a ocurrir, pero por eso es tan importante escuchar el discurso que acompaña esa decisión. Y lo que tenemos que estar muy atentos con la Reserva Federal es el discurso y lo que dicen desde allí, de cómo está la fortaleza de la economía americana. ¿Tú para este año no esperas ningún movimiento en Estados Unidos? Qué pregunta tan difícil. Espero desde luego pocos. Y un poco lo que hablaba al principio, si esta entrevista la hubiésemos hecho a finales del año pasado, en enero, todo lo que pensaba el mercado, lo que pensábamos todos, era tan distinto a lo que pensamos ahora. Desde luego yo creo que en Estados Unidos mínimo hasta septiembre no vamos a ver ningún movimiento, y yo soy de las que cree que más bien hacia finales de año. Pero bueno, que alguno podamos ver, sí, pero insisto, dependiendo de los datos de crecimiento, de inflación, de las materias primas, etcétera. Oye, y para terminar, los banqueros centrales. Antes yo recuerdo que se llevaba el interpretar los gestos, el tono, la postura. Sí. Y ahora, sin embargo, estamos en otro momento, donde todo súper transparente, todo telegrafiado, todo muy claro, ¿no? Le quieren dar visibilidad al mercado. Sí, es así, pero al final seguimos vigilando mucho, ¿eh? Es decir, si vemos, por ejemplo, a un miembro de la Reserva Federal de un estado americano en una entrevista, sí que nos seguimos fijando un poco en no sé si en los gestos, pues de luego en cada palabra, en cómo la dice, en qué está queriendo decir. Por eso digo que los discursos son súper importantes. Pero es verdad que en los últimos años quizá hay más transparencia, pero es verdad que muchas veces hay palabras o discursos o mensajes que son como una de cal y una de arena, o muy genéricos, o haremos todo lo que podamos, y entonces ahí ya el mercado interpreta, ¿no? Hay que estar siempre muy pendientes porque miden muchísimo los mensajes que dan al mercado. Muy bien, pues Sara Carbonell desde Banco Big, yo creo que ha quedado muy clarito. Muchas Bancos gracias. Centrales, tipos de interés, consecuencias, efectos, mensajes y un poquito de todo, ¿no? Muchas gracias. Es bonito. Está fenomenal. Está muy bonito, es divertido. Gracias, Sara. Un abrazo. Gracias, Susana, Adiós. igualmente.